profesor, antes que nada les voy a comentar los antecedentes brevemente para no aburrirlo. Él es doctor en Derecho, ha escrito numerosos artículos sobre contratos, sobre todo, de todo un poco. Incluso escribió libros, uno de ellos sobre fianza. Tiene varias, es extensa la literatura jurídica, pero también la literatura en letras, también es escritor, no solamente de derecho. Eso les quería Si quieren hablamos de comentar. literatura y no de fianza, pero bueno, no hay ningún problema, lo vamos a ir manejando. Esa es la No, particularidad. no se excluyen mutuamente, no se excluyen mutuamente. Bueno, y hoy, nos va a comentar sobre todo del contrato de fianza, los debates actuales y que sobre todo él escribió un libro sobre ese tema también. ¿Mm? Bueno. Así que Franco, bueno, te escuchan. Estamos, perfecto. Muchas gracias obviamente por la invitación, gracias a todos por venir. Creo que los del Zoom también los saludo, pero si tienen algún problema en escucharme o lo que sea, lo van poniendo en el chat, después de última lo podemos ir viendo. Debates actuales sobre el contrato de fianza. Yo encontré, o estuve pensando, son varios, pero seleccioné 3 grandes temas para poder charlar en el encuentro de hoy. Primero de ellos, que creo que es de lo que menos se ha escrito y donde puede haber algún debate concreto, está dado por la posibilidad de aplicar o no el régimen de defensa del consumidor a el garante o fiador. ¿Por qué? Hay una preocupación bastante extendida de trasladar todo el régimen intuitivo, que está establecido sin duda para el deudor en un montón de operaciones de crédito para el consumo, y está la duda sobre si se pueden trasladar al garante de esa operación de crédito para el consumo. ¿Por qué? Porque existe toda una playa de normativa en materia de consumidor que sin duda tiende a proteger a el deudor. Pensemos en el artículo 36, incluso para aplicable a operaciones no bancarias. Artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que tiene deber de información, nulidad en caso de que se falte algún elemento en el título, pautas de competencia, es decir, hay toda una protección para el deudor. Pero no encontramos normas que sean aplicables per se al fiador porque no está mencionado ni en el Código ni en la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces ha surgido esta duda, esta preocupación, para ver si se puede trasladar o no. De hecho, a nivel comparado, por ejemplo, no hay ley de defensa del consumidor que tenga referencia al fiador, excepto el Código de Brasil, que es un poco el más progresista que existe en esta materia, que sí habla del fiador y lo único que le trae de protección es que le deben dar una copia del contrato. O sea, tampoco es tan profundo, a pesar de que lo menciona, no es tan concreta la protección, sino simplemente que le den una copia del contrato como le dan al deudor de la obligación. E incluso, esto como dato de color, a nivel del Consejo Europeo, hay una resolución del 2008, la número 48, que regula todas las operaciones de crédito para el consumo, pero en el trámite en el Consejo Europeo suprimieron todas las referencias a las garantías. Entonces hay una preocupación actual y muy extensa para, incluso en el medio comparado. ¿Cuál es la duda o la problemática acá? Yo creo que no se puede trasladar al fiador al garante, tengo mis dudas sobre si se puede trasladar toda la protección del régimen de defensa del consumidor. Al fiador. Al fiador. Sí. Yo al deudor no tengo duda. Sí. Operaciones, como decíamos, bancaria, no bancaria, con mayor profesionalidad o menor profesionalidad, podemos encontrar operaciones de crédito para el consumo. De eso abundan. Y abundan casos en los cuales con deudores consumidores se le piden fiadores. Piensen en la tarjeta de crédito, piensen en operaciones de cuenta corriente, piensen en... Es muy común. Entonces, sin duda que en algún momento nos vamos a tener que preguntar si toda la protección que le creamos al deudor se la trasladamos o no al garante. Entonces, ¿qué argumentos han usado para...? Incluso lo pueden invocar en algún juicio, no sé si se ha dado. Sí, se ha dado eso. Ahora le voy a explicar más o menos qué argumentos se han planteado y cómo jurisprudencialmente se lo trató. Le he seleccionado 2 casos donde precisamente se ha planteado esta cuestión. ¿Cuáles son los argumentos que se han usado? En primer lugar, adelanto que mi postura es negativa. Yo creo que es difícil trasladarle al garante toda la protección del deudor, pero a modo de la literatura jurídica trata de extenderle esta protección. ¿Por qué? Todos sabemos que la fianza es accesorio del crédito que garantiza. Entonces, se plantea que si el crédito asegurado, garantizado, es de consumo, todo lo que sea accesorio, la famosa regla de que tiene que seguir la suerte de lo principal, debería ser de consumo también la fianza. Está bien. ¿Cuál es mi rasquemor con este argumento? Que yo creo que la accesoriedad, sin duda que la fianza es accesoria, pero la accesoriedad mira a otro lado, mira a la subsistencia del negocio. Es decir, si se extingue lo principal, se extingue lo accesorio. Exacto. Si lo principal es nulo lo accesorio. Ahora, no creo que la accesoriedad llegue a hacer mella en la naturaleza jurídica de los vínculos.
entiendo que es un argumento válido, digamos, si alguno lo quiere usar, lo puede usar perfectamente, pero dudo que pueda afectar, llegar al punto de afectar la naturaleza jurídica de una fianza para asimilarla al negocio principal por el solo hecho de ser accesorio. ¿Por qué? Usted piensa que, por ejemplo, puede haber negocios bilaterales, como una locación, que está afianzado por una fianza que puede ser unilateral. Entonces, la naturaleza jurídica de los contratos puede ser diversa a pesar de ser accesorio. Entonces, no me termina de convencer el argumento de la accesoriedad, pero se ha usado o se ha intentado plantear, por esto de que lo accesorio sigue la suerte de la principal. Reitero que a mi criterio eso mira simplemente a una faz dinámica del contrato, si a su subsistencia o no, o a la extinción, pero no hacia la naturaleza jurídica. El otro argumento tiene que ver con, me desaparecieron los otros que estaban... quizás ya se aburrieron y se fueron. Los entiendo perfectamente si se fueron, pero... no me aparece la sala de espera. Pero bueno, quizás se pueda no llegar a tener que transitar este penoso camino. Pero bueno, le decía, el otro argumento tiene que ver con la extensión de la obligación. El otro argumento dice, la fianza, el fiador nunca se puede obligar por más que el deudor garantizado. Nunca puede tener una obligación más gravosa que el deudor. Porque precisamente es accesorio. Entonces se podrá obligar a lo menos, se podrá obligar a igual, perdón, o por menos, pero nunca por más. Entonces el argumento que parte de esta noción dice, si un vínculo es de consumo y el otro no es de consumo, está asumiendo una obligación más gravosa el fiador, porque no tiene toda la protección que tiene el deudor. Yo tampoco me convence, pero también es un argumento válido. A mí tampoco me convence porque eso tiene que ver con el quantum de la obligación. Es decir, si uno se obliga a 10, el fiador se obliga a 10 o a 9, nunca a 11. Yo creo que tiene que ver con el quantum, no por el solo hecho de que uno sea consumidor y el otro no, va a estar en peor situación el fiador que el deudor principal. Siempre tiene que estar determinado, ¿no? Puede ser indeterminado en algún punto sujeto a alguna... Ese es otro tema de los tres que vamos a ver que está debatido, que tiene que ver con las fianzas generales. Claro, Y cómo determinarlo, sobre todo en el ámbito bancario. Pero ahí, fíjate, ahí miraría el quantum. claro. No por aparte que por el solo hecho de ser consumidor ya va a tener razón. Digamos, después veremos. Sin duda que se trata de proteger más al consumidor, pero después hay que discutirlo. Entonces tampoco me convence ese otro argumento. Y por último, más sencillo, siempre para ser consumidor, en Argentina, nos guste o no nos guste, hay que respetar el criterio de la definición de consumidor que existe. Artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 1092 del Código. Nos guste o no nos guste, reitero, el consumidor en Argentina, sea el consumidor directo o el indirecto, sea el consumidor o el usuario, tiene que ser destinatario final de algo. Por eso la noción de consumidor, o sea, agotar toda la cadena de comercialización de un bien, no reintroducirlo en el mercado productivo. Ahora bien, el fiador, ¿consume algún bien o servicio? ¿Es destinatario final de algo? Nada. A mí me parece que no. Es más, el rol del fiador es permitir que un tercero acceda a ese bien o servicio. Claro. Entonces, ahí para mí, el otro argumento se pueden discutir, pero difícilmente podamos encontrar un destinatario final en un fiador, que reitero que lo único que hace es permitir que un tercero acceda a ese bien o servicio. Por eso, el deudor podrá ser consumidor, ningún problema. Pero de ahí al garante de trasladarle esta noción o este carácter, me parece un poco mucho. Me parece un poco mucho. Fallos. ¿Cómo lo han tratado esta cuestión? Algunos lo han hecho de un modo más sencillo y otros de un modo más concreto. Primero, por lo general, todos estos debates, o el traer al fiador en una lid judicial, se da en un juicio ejecutivo. Y discutir si es consumidor o no consumidor, en un juicio ejecutivo, medio difícil, porque ya estamos discutiendo la causa del crédito. Entonces, ¿qué se ha dicho en algunos casos? Perfecto, si usted se considera consumidor, pero no lo podemos discutir en el ejecutivo. Claro. Y veremos si tiene razón o no tiene razón. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque está discutiendo la causa y su carácter, entonces no puede discutirse esto en este caso. Entonces, tiramos la pelota para afuera y se discutirá más adelante. Y en otro caso, que es muy reciente, que es de marzo de este año, expresamente, si bien creo que era un ejecutivo, se personalizó la cuestión del consumidor, pero se da una particularidad. Era un negocio, ¿vieron lo de garantía recíproca? Había una pyme involucrada. Entonces, la garantía recíproca, una sociedad constituida especialmente para dar garantías a los socios que participan. Está pensado para las pymes. Esto sería otro debate para otra charla, si una pyme puede ser consumidor o no, también. Pero,
¿Qué dice la Cámara, en este caso la Cámara Nacional Comercial? Dice, si usted es una pyme, el crédito e incluso la garantía que se ha dado para ese crédito no es ajeno a la cadena de comercialización que tiene la pyme. No es destinatario final, es el argumento que yo les daba hace un momento. Claro, exacto. ¿Para qué saca el crédito? ¿Para qué necesita el crédito? ¿Para qué necesita esa fianza? Porque es una pyme, entonces tiene que operar, tiene que sacar un crédito en un banco y demás. Sí. Entonces, ¿hay destino final, dice la Cámara? No, No, está dentro de la venta. está dentro del giro ordinario, empresario de la Claro, pyme. ordinario. Ese es otro debate que en algún momento se va a tener que dar, qué pasa con los pequeños empresarios o las pymes si entran o no en régimen de consumidor. Ese es otro debate. Pero acá, precisamente porque la pyme no era destinatario final, entonces ese crédito y esa fianza involucrada ahí tampoco podía tener el régimen de defensa del consumidor. Bien. Pero es lo mismo que les contaba hace un ratito de esto del destino final, Sí. que no se da en este caso concreto. Esto, si bien no excluye el ámbito de defensa del consumidor, tampoco hay que asustarse. O sea, no es que no hay herramienta para proteger al fiador dentro de la teoría general del contrato. Algo que es muy útil y que creo que en algún momento se va a tener que empezar a usar, son los contratos celebrados por adhesión. Para los contratos celebrados por adhesión, no hace falta ser consumidor. Hay que ser simplemente adherente. No hay que haber intervenido en la redacción del contrato y en la ideación del contrato. Y ahí se va a abrir todo un esquema de protección que aún no hace falta ser consumidor para tenerlo, porque son como dos formas de proteger la debilidad. Sí. Ser parte del contrato de adhesión ya te involucra. ¿Ya está? Entonces, y es sumamente plausible demostrar que un contrato de locación, por ejemplo, no fue negociado. Más para un fiador. Por contrato de locación de las inmobiliarias que ya está, me emprende la inmobiliaria, eso Sí. no es adhesión. No hay adhesión. No se discute. Es adhesión, Antes perdón. se discutía. Antes se discutía. Era adhesión. ¿Por Es qué? adhesión. Para el garante. Incluso para el garante. Es más, peor para el garante. Porque el garante, de última, y acá está la discusión, el locatario discute el precio. Ponele que se abre una discusión con el precio, entonces ahí ponele que sea medio negociado. Ahí podemos discutirlo. Pero el garante le dicen un día, che, un Venía familiar a firmar. tuyo, un amigo, anda a firmar la misma. No tiene ni idea de lo que está firmando. No tiene No idea. tiene ni idea. Entonces, ese que parece una manera de hablar de contrato porque es una cláusula nomás, Sí, pero sí. ese contrato de fianza que tiene, sin duda que es por adhesión. Y ahí te abre Sí, toda la una defensa. protección que incluso, fíjense, tenés cláusulas abusivas. Uno a veces piensa que la cláusula abusiva se da solamente en consumidor. No. Y la cláusula abusiva se da en los contratos por adhesión. Está bien. Entonces, toda esa protección de control de forma y de fondo de las cláusulas que te permite el contrato por adhesión, vos lo tenés por el solo hecho de ser adherente. No importa si no sos consumidor. Si sos consumidor, Claro. ni hablarlo antes. Sí. Pero si sos adherente solo, también. Te protege, claro. Sin duda. Y esto creo que es muy relevante porque el control que les comento de fondo y de forma, sin duda que se puede dar en un contrato de fianza. Ujú. Situaciones, no vamos a decir abusivas, pero, por ejemplo, prórroga de competencia, Sí. y que no estaba limitada en el monto de la fianza, que de última se dio cuenta de que era un codeudor y que no era un fiador. Todo eso pueden ser cláusulas que desnaturalizan las obligaciones de las partes. Entonces, si desnaturalizan, te abre el juego para entrar en una cláusula abusiva dentro de un contrato celebrado por adhesión. Claro, Entonces, es para tener en cuenta. claro. No se lo ha analizado tanto de esa óptica. Se lo ha hecho más desde el punto de vista del consumidor, pero no tanto de los contratos por adhesión. Así que hay una herramienta, Que el código te da las el herramientas. código lo da y es claro que es para los adherentes, Ujú. independientemente de que sean o no consumidores. Sí. E incluso en la forma de, eso en cuanto al fondo, es decir, si desnaturaliza las obligaciones de las partes, e incluso frente a la forma, tiene que ser legible, fácilmente comprensible, autosuficiente. Entonces tiene un doble control, de presentación y de forma. Y si falla alguno de los dos, nulidad. Entonces llegamos al mismo punto, quizá por otro camino, pero es un camino más claro desde el punto de vista legal. Sí. Así que, en cuanto a la protección, en cuanto a los estatutos especiales, sin duda que por adhesión yo creo que va la figura del fiador. De consumidor, tengo mi duda. Por estos argumentos que fuimos planteando. Sí. Y un poco desnaturalizaría también el tema de la fianza, el contrato de fianza. ¿Sí? Pero la objetivo. mayoría concibe que puede ser consumidor. Mirá. Si yo no descarto que en un futuro haya En una un reforma futuro, y digan todas las normas de los deudores son aplicables a su garante. ¿Y no hay Ah. ningún antecedente jurisprudencial de eso? No. Que le dé el carácter de fiador, no. De doctrina, hay. Y se ha escrito y se dice que el fiador es la parte débil, igual que el deudor, y no hay motivo para excluirlo. Todos los argumentos que les di. Pero todavía al garante no llegamos, porque se ve que
han podido cobrarle al deudor y no, el debate quedó ahí. Ahora, Pero, Franco, es un salvavidas para las pymes si en algún momento se la toma como consumidor. bueno, hay muchas presiones para ver qué hacemos con la pyme, con la pyme consumidora, con con el pequeño empresario. No podría ser No, pero Hoy no, tenido en cuenta. hoy no, Sería pero una estrategia hoy te lo para bloquea. los créditos. Hoy te lo bloquea, pero yo no descarto que más adelante se amplíe la noción de consumidor o se incluya expresamente al fiador o garante, piensen en cualquier garantía, ¿eh? O se incluya cualquier garantía, incluso también en la noción de consumidor. O sea, pueden ser las dos vías de actualmente legislativa. Por el momento yo creo que no da la norma para hacerlo, pero las normas de adhesión yo creo que son muy importantes y a veces uno la tiene olvidada porque las asimila al contrato de consumo. Y no es así, son figuras autónomas. Entonces, para el caso del fiador puede plantear alguna protección. ¿Está? Este es el primer, cualquier cosa, me van interrumpiendo obviamente. Este es el primer eje que vi de tema debatible actual. Todavía está todo por decirse, pero puede ser una estrategia para tener en cuenta. Los otros dos temas son viejos nuevos problemas, porque era el viejo debate sobre la fianza general y la fianza principal pagada. Que el código trae normas, pero seguimos debatiendo sobre lo mismo, si son suficientes, si están bien, si están mal o cómo funcionan. Vamos a empezar con la fianza general. Fianza general, muy habitual en el ámbito bancario, siempre el ejemplo que se da es el de la cuenta corriente. Vos sacás una cuenta corriente del banco, tenés el deudor de la cuenta corriente, el titular, se le pide un fiador, y el fiador no tiene idea lo que va a hacer el deudor con la cuenta. Claro. Puede tener girón descubierto, puede tener tarjeta de crédito, puede tener débito automático, puede sí, pues, Préstamos, todo. cualquier cosa. ¿Y el fiador tiene idea de lo que va a hacer? No. ¿Y el fiador limita su responsabilidad? No, porque cuando va a firmar al banco o donde sea, garantiza todas las operaciones derivadas de la cuenta corriente. Entonces son obligaciones indeterminadas las que garantizan. Entonces, acá se nos plantea el siguiente dilema. Primero, ¿Pero eso no podría haber alguna nulidad? a eso vamos a ver. Porque hay una determinación tiene que tener, aunque no fijes el quantum, pero con parámetros objetivos, si no, sería un exceso para el fiador. ¿No? Bueno, es el debate. Primero el debate que se tuvo es si es válida o no la fianza general. Eso ya lo pasamos porque ahora está en el código. Ya medio que la validez no la podemos discutir porque está reconocida en el código. El debate es lo que vos me decís. ¿Cómo determinamos esto? Porque si no, esto entra en tensión absoluta con la determinación del objeto. En la teoría general de contratos, el objeto podía ser determinado o determinable, artículo 1005, pero nunca indeterminado. Además que no hay seguridad jurídica para el fiador, porque claramente estaría asumiendo algo que no sabe hasta dónde, de ningún tipo, Bueno, cuál es el límite. No sabe lo que está haciendo. No sabe lo que está haciendo. Y no sabe ni lo que firma. Y en la locación pasa lo mismo. Pasa que en la locación no tiene el carácter de fianza general, sino que es especial. Porque está ahí, son las obligaciones que están en ese contrato. Entonces ahí no hay tanto debate. El debate con la locación viene con el principal pagador que vamos a ver ahora. Pero en el ámbito bancario es toda una playa de operaciones que no sabe al momento del inicio de la relación cuáles van a terminar siendo. Entonces, el código, en la parte de fianza, habla de garantizar obligaciones aún indeterminadas. Eso es lo que caracteriza a una fianza general. Y es válido para el código. Pues se pueden afianzar obligaciones aún indeterminadas. Pero como les contaba, eso choca con la teoría general del contrato. Porque el objeto del contrato nunca podía ser indeterminado. No es lo mismo determinable que indeterminado. No es lo mismo. Y cuando estudiamos la parte general, me comentaban que lo habían cursado con el doctor que les explicaba que tiene que estar el mecanismo al objeto. Ponele que no lo tengas al momento de la celebración, pero lo que no te puede faltar al momento de la celebración es el mecanismo para fijarlo después. Claro. Porque si no es indeterminado, nulo. Porque el objeto es un elemento esencial del contrato. Ahora, la fianza nos trae un problema, porque nos permite que algo sea indeterminado. Y a la vez el objeto no lo permite. Entonces, ¿cómo conciliamos estas disposiciones? El código trae algunos parámetros, pero la duda es si esos parámetros alcanzan o no alcanzan. ¿Cuáles son algunos parámetros que trae el código? Son 3, como para proteger un poco al fiador. Primero dice, ¿son válidas las fianzas generales? Sí. Pero tiene que tener monto máximo. Plazo, ahora lo vemos, y la posibilidad de rescisión unilateral del fiador. Esas son las 3 cosas que trae el código. Pero primero, el tema del monto. Monto máximo, obviamente, ¿no? Trae algunas dudas también, porque el código no dice monto máximo. Ahora bien, no te va a decir cuál es el monto, porque sería un poco mucho. Obviamente el monto debería ser razonable con la operatoria que se está realizando. Porque si no, yo pongo un monto máximo de 300 millones de pesos y estoy cumpliendo con lo que dice. Para esa operación tiene que haber una proporcionalidad, una razonabilidad. Alguna, que yo, si es una tarjeta de crédito y tiene que ser hasta el tope de la tarjeta de crédito.
Ah, Entonces, razonabilidad con la operación que se está garantizando. Segundo, ese monto es total, es decir, alcanza al capital, intereses, cuota y honorario, o o ahí nomás. es solamente al capital de la deuda. Claro. Segundo problema. Porque resulta que vos garantizaste por 10, ahora cuando pasó el tiempo Claro. y hubo que iniciar el juicio, eso sale 50. ¿Por cuánto responde el fiador? ¿Por los 10 o por los 50? Se dice, la mayoría yo creo que es correcto, que eso es el total. O sea, que porque hay que proteger al fiador. Entonces, al deudor le irás por los intereses, por todo, sin limitación. Ahora, el fiador, si vos le pusiste un monto máximo, yo creo que el monto máximo, Comprende todo. capital, intereses, costo, honorario, Claro. todo. Opinable, ¿eh? Pero Opinable. yo creo que alcanza a todo porque es un monto máximo. Es un monto máximo. Segundo, tercero ya. ¿Qué pasa cuando el crédito supera el monto? ¿Quién imputa el pago? Porque puede ser que el fiador tenga que pagar 10, porque ese era el monto, pero la deuda son varias de 10, 10, 10 y 10. Ah, ¿A cuál se aplica? ¿Quién imputa el pago? Claro, claro. ¿Se entiende? sí, sí. Si nos guiamos por El costo. obligaciones, ¿quién debería imputar? Primero imputa al deudor y El después deudor. imputa al acreedor. Pero acá el que paga es el deudor. Para que el fiador. No, paga el fiador. Entonces no sé si debería imputar, obviamente, porque no hay deudor acá. Entonces esto también es opinable, yo creo que imputa al acreedor. Porque el acreedor es el que tiene el interés central acá, En de entre 4 obligaciones de 10, le pagan 10, ¿Cuál le paga? ¿cuál cancela? Él tiene el interés central y para salirnos de las normas de obligaciones no hay un deudor acá, sino que paga un tercero, Exacto. que es el fiador. Entonces yo creo que podría imputar el acreedor, dirá cuál va Ujú. por a lo que llegue el monto máximo. Después lo que exceda, bueno, verá, que se lo cobren. Pero él imputa, como él prefiera, el pago. Así que eso, y puede ser opinable, pero yo creo que también el monto máximo se podría ir actualizando de alguna forma. Es decir, podría estar establecido en dólares, como una para- referencia. Como un punto de Una referencia de otra cosa cierta. Podría ser escalonado. Yo creo que sí, que no habría problema. No creo que se pueda indexar. Ahí ya nos metemos en otro debate. Pero creo que no se podría indexar, pero sí buscar luego otra forma de actualización a ese monto máximo. Así que no cristalice en un determinado momento. Yo creo que eso se podría hacer. Luego, eso en cuanto al monto. Luego está el plazo. El plazo de 5 años. Es el plazo máximo que está establecido de orden público para las fianzas generales. Entonces, la protección que se le da al fiador es decir, bueno, vos respondés por lo que surja durante los 5 años de relación jurídica. Lo que nazca después va a ser válido, pero no va a estar garantizado. Claro. Porque acá estamos viendo qué cubre el fiador, qué paga el fiador. El deudor que haga lo que quiera, Sí, 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 sí. durante 15 años si quiere. Pero lo que va a estar garantizado es solamente lo que surja dentro de los 5. ¿Y si hay notificación? Notificación de... Por ejemplo, contrato de locación, Sí, continuidad contractual, ese es otro debate. Otro tema. y se le notifica. Un re, vale. Se notifica. Lo vemos dentro de un ratito. No. Porque eso tiene que ver cuando vos sos, por ejemplo, principal pagador y te consideran codeudor solidario. Claro. Ah, Y ahí están todos los temas con las prórrogas de los contratos y qué pasa con eso. Pero acá, como es de orden público, no habría tanto problema. Pero ¿qué pasa? Las locaciones no tienen fianza general. No. Entonces esto se da en el ámbito bancario, porque no tanto en la es una locación. fianza general. Claro. Entonces es de orden público. Esto quiere decir que si vos lo fijás por 8, va a ser de 5. Ujú. Que si vos lo fijás de 3, va a ser de 3. Y si no decís nada, va a ser de 5. Como todos los plazos de orden público, Sí. ya sabemos cómo funciona. Y obviamente esto es totalmente secundario, pero son, entre comillas, años hábiles, porque son no van a ponerme a contar los 5 años por día hábil, porque no. Son plazos de la ley de fondo, obviamente son corridos, no son hábiles. Corrido. Pero se da esta duda de que si es de orden público o no, yo creo que sí. Entonces, si las partes ponen menos, podrá ser menos, pero si ponen más, nunca va a poder ser. Va a ser de 5. Pero este tema del plazo se vincula con la posibilidad de revocación o retractación del fiador, que es el tercer elemento. O sea, el primero era monto máximo, el segundo el plazo, y tercero, se le da la herramienta al fiador para retractar, dice, la fianza. ¿Qué será retractar la fianza? Nadie lo sabe, porque los contratos no se retractan. No existe como una causal extintiva del contrato la retractación. Se podrá retractar un acto jurídico unilateral, la aceptación, la oferta, se puede revocar, digamos, tiene una tendencia así. Ahora, retractación como modo de extinción de los contratos no existe. Aparte afecta al acreedor,
en algún punto. Sin duda, viene de cualquier... Sí, bueno, te quedas sin fiador. ¿Qué Sin pasa? fiador. Te quedas sin fiador. Entonces, lo que hay que interpretar ahí es qué es la retractación. ¿Qué es? ¿Que el fiador se te puede ir en cualquier momento? La mayoría interpreta que sí. Porque dicen que es una rescisión unilateral de fuente legal. Y Ahí por sí, ser claro. rescisión unilateral, es incausada. Es como la locación. Vos te vas porque te vas. No tenés que decir, che, no me gustó el barrio, los vecinos son insoportables. No, vos te vas porque te vas. Entonces, ¿qué es retractar? La mayoría, y yo creo que es correcto, dice que es una rescisión unilateral. Entonces, valga la redundancia, unilateral, o sea, por voluntad del fiador exclusivamente, es incausado, Te vas. te vas y te vas. Ponele que puede haber un preaviso, que vos me podés decir, bueno, no te podés ir intempestivamente, ponele, eso sí lo tenemos en cuenta. Pero si le damos esa naturaleza jurídica, entonces quiere decir que es incausada. Porque si fuese una revocación o una resolución, son causadas. Eso lo dice el código Franco, ¿no? El tema de la retractación. Lo Dice retractación, nada más. El tema es qué es la retractación y cómo lo interpretamos. Y la perlita que tiene ese artículo es que dice que solamente se pueden retractar las fianzas generales que tengan plazo indeterminado. Ujú. La pregunta es, ¿hay fianzas generales con plazo indeterminado si hay un plazo de orden público? No. Sí. Porque si no, de 5 Bien años. determinado, 5 años. Si no, decir antes, 5 años. 5 años. Entonces, ahí Entonces, le erraron o lo quisieron dejar como algo debatible, no lo sé, no lo sé. Porque vos, ¿qué me podés decir? ¿Qué me va a decir qué me podría decir el acreedor? No, esto por plazo determinado. Entonces no podés retractar. claro, es inútil. Transformar un inciso inútil. No sé. Si la retractación, porque ¿qué te va a decir? La ley es clara. La retractación aplica a las fianzas que no tienen plazo determinado. Y si yo tengo un plazo determinado porque te puse 3 años, por ejemplo, entonces no puedes retractar. Y ahí tenemos un problema. Por lo menos va a ser un argumento que va a tener el acreedor. ¿Pero me explico? Entonces es un error del código porque Mira, claramente no hay fianzas generales sin plazo, porque tiene un plazo de orden público. Pero está ahí, Tendrías que luchar a ver si es de orden público o no. si es de orden público o no, qué es la retractación y si se equivocó o no el legislador. Claro. Y bueno, eso se va a discutir obviamente siempre en un juicio. Entonces, esos son los dilemas que plantea la fianza Bien. general. Y sí, y es muy habitual la fianza general. Yo tuve, cuando yo era abogado de banco, era habitual la fianza general y metían todo ahí. Y pero la verdad nunca me cuestionaba. Y bueno, porque el fiador, ¿qué pasa? El fiador está entregado. Claro. El fiador está entregado, porque usted imagínense, Sí. el fiador está entregado. El caso de la rescisión unilateral, que se habla como del plazo de. ¿Cuál sería un plazo pertinente con un preaviso? Yo siempre que me preguntan cualquier plazo, yo creo que con un mes está ¿Un bien. mes o 2 meses? Claro. Es algo que esté a finalizar. Pero aparte de acá vos pensás que el plazo de preaviso siempre estuvo pensado para los contratos bilaterales. O sea, Sí. vos sos mi contraparte, yo Ahí te aviso está. para que vos te arregles. Pero acá, ¿cuál sería el problema? Que ese tiempo busco otro fiador. Es medio raro. Sí. Es medio raro. Pero siempre está el dilema del preaviso cuando hay rescisiones unilaterales. Y acá, como es un tercero garante, Otro. vos decís, bueno, durante ese tiempo yo salgo a buscar otro fiador. Porque si vos me rescindís intempestivamente, me quedo sin la segunda fuente de pago, te podría decir el acreedor. No sé si será tan así, pero podría ser el argumento que utilizaría eventualmente el acreedor. Bien. Y esto es el comentario de lo que plantea. A ver, esperen que tengo una consulta acá. ¿Viste? Deme un segundito, ¿no? Sí, sí. Me gustaría saber cómo funciona el tema de firmar un pagaré junto con la fianza, el cual forma parte de una de las cláusulas. Bueno, ahí calculo que, no sé si viene por ahí la pregunta, cualquier cosa me corrigen, es cuando vos, por ejemplo, tenés un mutuo, que tenés un deudor del mutuo, en cuotas, tenés un fiador del mutuo, y le hacen firmar al deudor y al fiador los El pagaré pagaré. por cada una de las cuotas. Calculo que es eso. O un pagaré de la vista. Sobre Si la no es hipoteca. eso, bueno, no sé. Pero interpreto que es eso. Es habitual eso, eso Cualquier es cosa me corregirán. Sí, Todo el sí, mundo. sí, Todo el mundo. habitual, Todo el habitual. mundo. Ahora, todo lo que venimos hablando, y lo vamos a volver a repasar ahora con el fiador principal pagador, en el fondo implica cuestionar la causa. Siempre volvemos a lo mismo. Ah, Entonces piensen en lo siguiente. El fiador primero se tiene que pelear con el acreedor en un juicio ejecutivo. Claro. Probablemente lo pierda, porque todas estas son defensas de fondo. claro. No miran a la forma extrínseca del título Sí. y demás. Entonces, pierde el ejecutivo. Inicia el ordinario posterior, supóngase que lo gana, y después
supóngase que recupera la plata, y si no recupera la plata, tiene que iniciar otro juicio contra el deudor porque el efecto de la fianza es Subrogación. se subrogan los derechos del acreedor. Y siempre decimos lo mismo, si el deudor no te pagó, no le pagó al acreedor, ¿por qué le va a pagar el fiador? También. Entonces es un campo minado el que tiene que transitar el fiador. Entonces, Es una cadena de costos. tremendo. Entonces, y estamos obviando lo siguiente, los fiadores suelen ser personas cercanas al deudor, familiares, amigos. Entonces, claro. no solamente es un debate jurídico, sino que es un debate emocional. Meter una demanda, un juicio de repetición o de recupero pero no se descarta ninguna hipótesis porque uno ha visto de todo un poco. Entonces, acá el gran problema que siempre tenemos en la fianza es que todas estas defensas están mirando siempre la causa o al contrato o al origen de la obligación. Entonces hay que esperar recién al ordinario posterior para plantear todo esto. Sí. Y el otro dilema que se plantea con la fianza general, esto es lo que dice el código. Ahora, ustedes podrán decir, ¿alcanza o no alcanza? Para ser un objeto determinable. Porque indeterminado, acuérdense que no puede ser el objeto. Algunos dicen, alcanza con lo que dice el código. Está bien. Ahora, ¿cómo suelen ser las fianzas generales también? Supongamos que tiene un monto, pero lo único que identifican es a la parte. Raschetti garantiza todas las obligaciones que salgan de la cuenta corriente del doctor Liendo. Eso. El monto después, ahora por el código lo van a tener que poner, el plazo va a estar por la norma. Ahora, ¿alcanza con la sólida individualización de las partes? ¿Me siguen cuál es la duda? Sí, sí, sí. O sea, tenemos un objeto determinado cuando lo único que decís es el deudor es tal, el fiador es tal, el acreedor es tal. Se ha aceptado. Se ha aceptado en algunos casos. ¿Por qué? Y acá está la trampa. Porque si hay vinculación entre el fiador y el acreedor, por ejemplo, piensen el socio que garantiza la sociedad, vos podés alegar desconocimiento. Claro, bueno. Ahí está. Entonces, cuando hay algún vínculo entre el deudor y el fiador, por ejemplo, sociedad-socio, No hay. ahí me parece que la fianza general está bien. Ahora, cuando no hay ningún vínculo, ahí sí es debatible si alcanza con la mera referencia a Sí. los sujetos intervinientes. Pero eso es un debate que el código no solucionó, porque el código te trae monto y plazo. Entonces, si usted me dice que con eso alcanza, perfecto, cerramos el debate. Pero vamos a ir teniendo el dilema de qué pasa cuando solamente identificás deudor, acreedor y fiador. Es decir, cuando la sola menciona las partes si te alcanza ya para definir el objeto debido o no. Y acá hay fallo patológico. Algunos lo han aceptado, sobre todo con esta vinculación que les comento entre la parte fiadora y la parte deudora. Pero en el mundo ideal debería haber alguna concreción. Por ejemplo, si es una cuenta corriente, en un mundo ideal, ¿eh? Sí, sí. Una cuenta corriente para giro empresario de Sí. una pyme, vos me tenés que decir que se va a dedicar al ramo tal. Entonces, si vos sabés que es una pyme, a qué ramo se dedica, uno puede tener cierta previsión de qué contratos va a realizar. Entonces el fiador puede tener alguna idea. Es un poquito más, no sé si alcanza, pero es un mínimo de concreción de lo que el fiador eventualmente garantice. Esto no sucede. Por eso le digo que en un mundo ideal, este mínimo de concreción es lo que debería ocurrir, pero mientras menos información se maneje, a veces para los acreedores mejor, entonces se dan estos dilemas sobre la determinación o no del objeto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Estamos acá? ¿Bien? Bueno, vamos con el último. ¿Cómo funciona, perdón, si en país más desarrollado ponen un límite en dólares, hasta dónde llega el fiador, o no, también pasa lo mismo que acá? Porque vos Viene- podés, el fiador puede decir, bueno, yo le puedo dar $50.000. Es que la mayoría te dice esto, con los montos alcanza. De hecho, esa es cuando el código de fianza general. Miraron todos los antecedentes, dijeron, ¿la prohibimos o la regulamos al detalle? Miran todo, como decía, el medio comparado, a ver qué hacemos. Y si la regulamos al detalle no lo usa nadie. Claro. Y si la prohibimos, ni hablar. Entonces dijimos, vamos a autorizarla, dijimos, como si lo hubiese dicho yo, vamos a autorizarla, pero Con estas pavas. con el monto me parece que alcanza. Y eso es lo que decía la doctrina antes de la sanción del Código Civil y Comercial. Lo mínimo que te pido es el monto. Ahí está. Entonces, con esto la mayoría dice, bueno, acomodamos un poco la nave, acomodamos un poco el esquema Ahí está. para aclarar cómo está la posición del fiador. Esto se da mucho en el ámbito bancario, es decir, Sí. la fianza aparece en el ámbito bancario y en el ámbito inmobiliario, en las locaciones. Y en las locaciones aparece el otro gran debate de la fianza, que es la fianza principal pagador. Liso, llano, principal pagador. ¿Por qué es un debate? Porque acá otra vez el código, no sé si la pifió, pero tomó un camino, una decisión. Artículo 1591 es muy clarito en la expresión. Todo aquel que se obligue como liso, llano, principal pagador, aunque sea diciendo fiador, no es fiador, es codeudor solidario.
Se dan cuenta que no es lo mismo ser fiador que codeudor solidario. Y ahí viene cómo son el 100% de la fianza de todos los negocios inmobiliarios. Como es Listo, codeudor. el principal pagador. Entonces, en el 75% del ámbito donde se aplica la fianza, no hay fianzas. Pero entonces ahí se le podría aplicar al consumidor tranquilamente. Porque se le podría aplicar el régimen del consumidor. Porque ¿En sería qué caso? un codeudor. Solidario. Bueno, pero ahí no te... Fíjate, ¿qué te conviene? ¿Pelearte para no ser codeudor o reconocer que sos codeudor para pedir que sos consumidor? ¿Me explico? Sí, Ahí vos me estás reconociendo que sos codeudor. claro. Yo preferiría cortar antes Sí. y decir, no, che, pará, sacame del codeudor, yo quiero seguir siendo un accesorio. Pero sí, si vos ya perdiste el esquema ya estás considerado codeudor y ya estamos cocinados, ahí sí, Ir por ahí. ahí sí se te abre una posibilidad. Sí, sí. Pero También por la adhesión. la adhesión sin duda, pero ahí te queda siempre la duda de que no debería ser el codeudor. Claro. Es un título erróneo de fianza. Exacto. Por eso, lo que hace Está mal redactado. lo que hace el código, te borra el carácter esencial de la fianza, que es la accesoriedad. Claro, esa es el principio. Es codeudor solidario, ni siquiera mancomunado, no, Sí, codeudor manda vos solidario. directamente. Directamente. Entonces esto nos trae un montón de problemas. Como dato histórico, el artículo 1591 está copiado del Código de Vélez. O sea, pudiendo cambiar todo este dilema, todo este debate, no se cambió nada. Y el Código de Vélez, esto está en el artículo 2005 del Código de Vélez, vieron que Vélez citaba siempre las fuentes. Era uno de los pocos artículos que todos sabíamos de dónde venía, que era de Freitas, pero no citó la fuente. O sea, No citó no la- citó la fuente. Raro. O sea, ya tenemos ahí un dato que hacía a todo llamar la atención. Y es más, la fuente que sí cita, que es Aubry-Roe, cuando uno va a leer la Aubry-Roe, dice accesoriedad. Entonces no era la fuente tan fidedigna, porque precisamente me está borrando la accesoriedad con ese artículo. Entonces, ya desde el punto de vista histórico, ya venía complejo el tema de la fianza principal pagada. Y el código, pudiendo modificarlo, no lo modificó. Mira. ¿Cuál es el argumento histórico? O sea, porque tampoco está tan mal la norma, pero tiene un fundamento histórico, no actual. ¿Qué pasaba? Si vos tenés un contrato y no sabés si una de las partes que dice yo pago principalmente, yo soy principal pagador, estaba la duda si era un fiador o un deudor principal. Porque en los términos no quedaba claro cómo se obligaba, si principal o accesoriamente. Sí. Entonces, ¿qué decía? Con buena intención, el legislador. Cuando diga esas palabras, va a ser un codeudor. Quería aclarar un conflicto interpretativo. Ahora, nos hemos ido al otro extremo, porque se usan esas palabras para dejar de ser fiadores. Entonces, lo que con buenas intenciones, y lo iba a decir en términos que no correspondían, lo que con buenas intenciones se planteaba como una solución a un problema interpretativo, es decir, ¿cómo es? ¿Qué carácter tiene el que dice principal pagador después? Se hizo un efecto que no era el deseado, que era el de eliminar totalmente a la La fianza. accesoriedad, claro. ¿Estamos? O sea, es un resabio histórico, pero se mantuvo siempre. Vamos a ver una postura teórica y después vamos a ver cómo se aplica jurisprudencialmente esto. Primero, en la realidad negocial. Olvídense lo que dice el código. Cuando el garante va a firmar el contrato de locación, ¿lo va a firmar convencido de que es un codeudor o un garante? Claro. Sin duda. El acreedor, cuando te pide un garante, ¿te pide un codeudor o te pide un garante? Garante te pide. Pide un garante. Después que le quiere buscar el subterfugio Sí. para que sea un codeudor es otra cosa. ¿Pero qué te pide? No, a la inmobiliaria dice, tráeme tal garantía. Sí, sí, sí. Entonces, sí. te pide una garantía. En el contrato de locación, si fuese un codeudor, ¿a dónde debería estar la garantía? ¿A dónde debería estar? ¿Perdón? Si es un codeudor, en un contrato de Principal, en el encabezado, donde están las partes. Está ahí. Judicialmente donde vos querés llegar, ¿no? A la jurisprudencia, digamos. Ahora vamos a la Ahí, jurisprudencia. claro, tenés para divertirte. Yo te estoy diciendo lo que pasa en la vida cotidiana. Si fuese un codeudor, Tendría que estar ¿vos dónde lo ponés? revisando. Un codeudor tiene que estar al lado del locatario. Y no te ponen locatarios tal y cual. No. Te ponen abajo, y esto es insólito, garantías. Carácter de codeudor, ahí es burdo, es burdo. Exacto. Pero, Pero así está. así sucede, así Así está. sucede. Y cuando lo va a ver el abogado, ve ya el lío Sí, cocinado. O sea, no te puede sí. decir, acá deberías haber puesto. No, ya está. Bien. Entonces, en la realidad negocial, todos sabemos que el fiador principal pagador, a pesar de lo que diga el código, es un garante y es accesorio, porque así lo piensa el deudor, así lo piensa el acreedor y así lo piensa el propio Ujú. fiador. ¿Ok? Es más,
hay a veces oscuridad en los términos, como les contaba que pasaba históricamente, no. Pues dice, es Juan Pérez. Entonces ni siquiera hay que interpretar nada. Por lo menos, después sí, hay debate sobre qué es en realidad, pero en la letra del contrato es claro. Entonces eso en cuanto al punto de vista de la realidad. Vamos a la teoría, vamos a la teoría. ¿Puede ser un codeudor solidario un fiador? Nunca. En la teoría, nunca. ¿Por qué? Esto es obligaciones. Las obligaciones solidarias tenían, dentro de todos los obligados, lo que caracterizaba una obligación solidaria es que tienen misma causa. Exacto. La causa fuente era la misma. Si tenían misma causa, era solidaria, si tienen causa distinta, era concurrente. ¿Está bueno? Obligaciones de sujeto plural. Trasladémonos a la fianza. ¿Tiene la misma causa las obligaciones del deudor que las del fiador? No. Las del fiador en la fianza, por más que sea una clausulita en un contrato, eso es un contrato de fianza. Y la del deudor es el contrato de locación. Exactamente. O la obligación, el contrato que usted quiera, el mutuo, la locación, la cuenta corriente, lo que usted quiera. Entonces, nunca podría haber una obligación, salvo que quieran cambiar todo el régimen de obligaciones, nunca puede haber una obligación solidaria con distintas causas fuentes. Y acá hay dos causas fuentes distintas. Una es la fianza y el otro es la locación. ¿Qué me podrían contestar ustedes? Lo dice la ley. Bueno, ahí ya no les puedo decir nada, porque obviamente lo dice la ley. Pero técnicamente, jurídicamente, no puede existir obligaciones solidarias de distinta causa fuente. Después hay otros argumentos que son secundarios, pero se los digo igual, para que vean que esto está debatido. ¿Vieron la preparación de la vía ejecutiva de los alquileres? Siempre hay que citar al locatario. Si verdaderamente fuesen codeudores, ¿hay que citar al locatario? No. No. Si es codeudor, no. Si es codeudor, hacelo con el que vos quieras. No te pueden obligar a traer al otro. Entonces, el garante quiere decir que es garante. Claro. Porque si no, la ley no te puede decir traerme sí o sí al locatario. Claro. Pero, bueno, muy finito el argumento. Es finito. Pero es el argumento. Y después, la solidaridad, o sea, ustedes pueden tener solidaridad activa, solidaridad pasiva. Esta es solidaridad pasiva. Sí. Es para todas las obligaciones. ¿A alguien se le ocurriría, esto es medio laboratorio, pero a alguien se le ocurriría el demandar al locatario por la responsabilidad del fiador? Sería, primero que nadie lo haría, y segundo sería sumamente extraño. Entonces esto demuestra que en realidad no es una solidaridad plena porque no están interconectadas las obligaciones, sino que es unidireccional, es el fiador por el locatario, en el ejemplo. No es a la inversa, no es el locatario por el fiador. Entonces claramente tampoco hay una obligación solidaria ahí. Pero bueno, hasta acá es todo teoría. La norma, lamentablemente, dice exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y se choca con la teoría. Entonces la gran mayoría critica a la fianza principal pagador. De hecho, en el mundo no existe la fianza principal pagador. Si ustedes van, por ejemplo, en Sudamérica, tienen Uruguay, Paraguay, Chile, y tienen creo que Italia, Francia, hablan de fianza simple y solidaria. La principal pagador no existe. ¿Por qué no existe? Porque no es una fianza en nuestro derecho. Todo el mundo cree que es fiador, pero en realidad es codeudor solidario. Entonces, no tiene Uruguay. Eso. Es fianza simple o solidaria. Nosotros le agregamos, por esto que les contaba, de Vélez, que sigue a Freita y qué sé yo, nosotros le agregamos esta duda y terminamos inventando la excepción a toda la fianza. Claro. Entonces, incluso a nivel comparado, estamos mal, porque no es lo que se estila a modo de regulación. ¿Cómo lo interpretó la jurisprudencia esto? Y acá hay para todos los gustos. La gran mayoría, dos cosas. Primero, si usted tiene un problema con la fianza principal pagador, inicie el ordinario posterior. Porque si vos me estás discutiendo la solidaridad, entonces, primer problema es lo que venimos hablando desde el día 1. Inicia el ordinario posterior. Segundo problema, la gran mayoría de la jurisprudencia dice la ley es clara. Si la ley es clara, yo no tengo por qué volver para atrás. Donde la ley no distingue, no debo distinguir, etc. Y es más, reafirman que existe entre el fiador y el acreedor un vínculo, que esto es lo raro, autónomo independiente. Esas son las palabras que usan. Autónomo independiente. Es autónomo independiente porque es solidario, o sea, aunque sea hay otro más. Pero dicen no. Entre el acreedor y el fiador hay un vínculo autónomo independiente, que el fiador lo asumió cuando firmó la fianza. Eso dice la jurisprudencia. Es tajante. ¿Por qué? Porque te borrarían el efecto principal que quieren los acreedores, que es tener un codeudor y un fiador. Entonces, la regla general es decir, si tiene un problema, inicia el ordinario posterior y eventualmente veremos, o si no,
te plantean esto de que, mira, está en las normas, vos lo obligaste, vos sos un obligado al pago, después de última te arreglás con el codeudor. Es más, otra diferencia que me había olvidado decirles. El fiador cuando paga, recupera todo. Porque le cobra al deudor todo lo que pagó. En la solidaria, ¿recupera todo el que pagó? ¿No? Entonces, tampoco. Esa era otra diferencia que me había olvidado. Claro. Pero bueno, me acordé recién. Entonces, existe una tendencia muy amplia de que se le da validez a la fianza principal pagadora, a pesar de que todo el mundo la critique. Ah. Ya vamos al tema de lo que me preguntaban del plazo y demás. Las excepciones vinieron por dos grandes motivos. Primero, el plazo. Si fuese un codeudor solidario, piensen en las locaciones, vieron que las locaciones se van prorrogando, se van renovando, se hace un lío bárbaro porque uno se queda viviendo y no sabe qué está pasando. Bien. Si fuese un codeudor solidario, el fiador respondería hasta el fin de los tiempos, porque es parte en ese contrato. Entonces el primer recorte vino por ahí. Es un poco mucho. Entonces dijeron, no, pará, por más que sea un codeudor, y le buscan la vuelta, por más que sea un codeudor, no deja de ser accesorio. Eso es raro. Una cosa muy extraña, un codeudor accesorio, algo así, entonces, pero es el argumento para no exponerlo a las prórrogas indefinidas del contrato de locación. Por suerte, en locación, hay una norma concreta que dice que cuando vos tenés renovación o prórroga, el fiador tiene que dar su consentimiento expreso. Expreso. Pero el gran problema es cuando vos me decís que no es fiador, que es codeudor. Entonces, si decimos que es codeudor, ¿qué consentimiento expreso? Ninguno. Entonces volvemos al mismo punto, al mismo problema. No sé si soy claro. Entonces, esta es la forma que se le ha dado. Aún considerado codeudor, sigue siendo accesorio, porque la fianza siempre es accesoria, y bueno, le buscan la vuelta como para no tenerlo obligado ad eternum, y que de última le pidan el consentimiento para seguir obligado en ese contrato. Es razonable, porque incluso en la parte, como les contaba, en la parte de locación está. Pero el dilema es cuando en la locación presume que es fiador, pero en la parte de fianza es codeudor. Entonces, tenemos un lío. Entonces, el primer recorte vino por el lado del plazo, como para decir, bueno, che, tratemos de ayudarlo de alguna forma desde este punto de vista. Y el segundo vino por algo también muy técnico, pero que era importante, la mora. Si tienen obligaciones solidarias, la mora es igual, digamos, la mora de uno perjudica a todos. Entonces podemos llegar a la irrazonabilidad de que esté primero en mora el fiador que el deudor principal. Una preguntita. Viste que ahora se puede afianzar con seguros. Sí. ¿Cómo lo interpretan los seguros eso de principal pagador o fiador? ¿Eso está clarito o genera también para las compañías su propio debate interno? Pasa que ahí todo va a depender cómo esté, si está bien hecho o mal hecho el encuadre jurídico. Sí, Porque todo este debate del principal pagador o no es de la fianza. sí, de la fianza. La fianza yo creo que está bien y claramente diferenciada del seguro. Entonces, si un seguro asume como principal pagador, yo ahí tengo que elegir primero si es un seguro o una fianza. ¿Me Claro. explico? Tengo que definir la naturaleza jurídica bien. Claro. Entonces, si está bien hecho, no vas a tener ese problema. Porque vas a tener o una fianza, o un principal pagador, si vos querés, no tengo ningún problema, Sí. o un seguro, Incluso para ver qué ley aplicar. sin duda. Y aparte, el seguro es esencialmente oneroso, siempre hay una contraprestación de la asegurada, la fianza puede ser gratuita, no tiene, incluso no hay formas, es totalmente distinto. Entonces, si está bien hecho, no deberías tener ese problema. Si está mal hecho, sí, va a haber un problema y va a empezar por la calificación. Es decir, ¿qué es eso? ¿Es un seguro? ¿Es una fianza? Va a empezar por ahí el debate. Y después, la cuenta, como salga, aplicarás una u otra. Entonces, les comentaba el tema de la mora. Entonces se dijo, ok, sería totalmente razonable que la mora del fiador sea trasladable al deudor principal, porque nunca lo accesorio puede hacer en mora lo principal. Entonces dijeron, bueno, entonces como es codeudor pero accesorio, las moras son separadas. Sería, digamos, tiene lógica, porque uno es lo principal, otro es lo accesorio, pero se le tuvo que buscar la vuelta, porque si eran codeudores, la mora de uno perjudicaba a los restantes. Y después el otro gran problema que había era con las verificaciones en las quiebras. Es decir, se concursaba o quebraba el deudor principal, el locatario, por ejemplo. Y el acreedor se ve en la duda si verifica en el concurso o quiebra del locatario o va y le cobra directamente al fiador. Nadie sabe qué hacer en esos casos. La duda siempre es, por la duda, ir a verificar. Yo siempre el consejo que le doy a todo, por más que saca plata, no importa. Porque incluso la ley de quiebras no dice nada del fiador. Es más, la ley de quiebra te saca a los fiadores, por ejemplo, de la innovación del acuerdo homologado. Entonces, ponele, vos tu deudor se concursa, tiene acuerdo,
vos le cobrás la parte y lo que te sacaron por la quita, se lo cobrará al fiador. Esa es la idea que está detrás. Pero el dilema acá era, si son codeudores, ¿verifico o no? En el concurso quiebra, por ejemplo, del locatario. Y se planteaba, cuando demandabas al fiador, el fiador que te decía, vos no verificaste. Entonces, la deuda principal no existe. Como no existe lo principal, se extinguió lo accesorio. No me venga a cobrar a mí. Y otra vez, si eran codeudores no pasaba nada, pero si eran accesorios sí. Entonces está totalmente dividida la Cámara Nacional Comercial. Algunos te dicen, tenés que verificar sí o sí, otros te dicen, no hace falta. O sea que está todo Eso no les puedo dar una respuesta correcta porque nadie sabe qué hacer. Obviamente ante la duda va, se verifica y cuando querés demandar al fiador, decís yo verifiqué igual en el concurso del deudor principal, así que no tengo ningún inconveniente, no tengo ningún límite al respecto. Pero fíjense cómo por verificar o no verificar, en un concurso quiebra, podés terminar liberando al fiador. Impresionante. Entonces, cuidado con eso, porque reitero, la jurisprudencia, después si quieren los fallos, les hago una guía y le pongo los fallos más o menos de qué consisten. Pero esto tiene que ver con el principal pagador, sobre si es accesorio, sobre si no es accesorio, y el modo también de atemperarlo fue decir esto. Si no verificaste en el deudor principal, jodete, porque es accesorio. Entonces, no le puedes cobrar, porque el anterior si no verificas es como que no existe. Es una ficción jurídica. Porque si está en concurso, ya sé que existe, pero es una ficción jurídica. Si está en concurso quiebra, tenés que ir a verificar. No puedes agredir, salvo que tengas privilegio, pero eso es otra cosa. O una garantía real, va por otro lado. Pero entonces está, pues es todo creatividad. Se le busca la vuelta para decir, si no verificás, lo principal dejó de existir, lo accesorio también. Si vos me decís que son principales accesorios, si vos me decís que son codeudores, no tenés ningún problema. Claro. Sí, porque eso sí está expresamente en la ley de quiebra. Eso está claro. Y aparte, si fuese codeudor, y volvemos al principio, vos haces lo que vos quieras con los codeudores, cobrá lo que vos quieras, y después entre ellos que se arreglen. Claro. Y después el que va a tener que verificar es el que pagó. Interesante que te da defensa de las dos partes. Exacto. También un ataque. Tenés bien. No, yo no sé de qué trabajan ustedes, entonces yo les tengo que dar todo, por supuesto. Y lo último, esto como ya para ir cerrando, porque es algo que la gente no ha leído y es muy importante, que es una nueva causal de extinción de la fianza. Esto les sirve a los fiadores, no tanto a los acreedores, pero por lo menos a los acreedores para que abran los ojos, que es una extinción de la fianza. Esto no estaba en ningún lado, salió en el código nuevo y nadie lo esperaba, por inacción del acreedor. Son supuestos raros. Supuesto 1. El fiador ya se dio el incumplimiento del deudor. Sí. Y el acreedor no demanda. Y está corriendo la prescripción. Piensa que son 5 años, o sea, mucho tiempo. Entonces se le da la posibilidad al fiador de que intime al acreedor a que inicie el juicio contra el deudor. Y si no, contento el deudor, porque el otro le está avisando, andá y demandalo. Pero bueno, no importa. Entonces le dice, fíjate, demandalo, porque ya incumplió. Y si no lo iniciás en 60 días corridos, se extingue la fianza. Eso está perfecto para el fiador. Para el fiador está genial. Claro, porque diciendo, hermano, no puedo estar. El fiador sabe que ya se incumplió. Ya está incumplido. Es la manera que tiene. Y el acreedor también lo sabe. Claro. Porque le está corriendo el plazo de prescripción, pero puede esperar 5 años, puede esperar 4 años, 364 días. Y no va a tener problema. Pero el fiador va a tener que esperar 4 años, 364 días. Entonces, dice, che, anda a demandarlo, como que lo pone en mora de esa acción, son 60 días, 2 meses, no es nada. Eso está bien. Eso está bien para proteger al fiador. Lo que sí me parece opinable es la otra causal, que dicen que una vez iniciado el juicio, se le caduca la instancia al acreedor y eso extingue la fianza. No, esa no. ¿Y la caducidad de instancia? Caducidad de instancia del juicio ya promovido por el acreedor contra el deudor extingue la fianza. Para mí eso está mal. En algún punto viene a revalidar lo que vos comentaste anteriormente. Viene pero es distinto, porque vos Sí, es distinto. es totalmente distinto y para mí la segunda no está bien. La primera sí. La segunda no, porque si está dentro de los plazos de prescripción, por más que se le caduque el expediente, ¿lo puede volver a iniciar? Lo puede volver a iniciar, sí. Lo puede iniciar 7 veces si quiere. No prescribió. No prescribe. Claro. Caduca, pagará las costas, perderá la ejecución, lo que vos quieras. Pero la acción sigue viva. Lo puede iniciar y podrá iniciar todas las malas prácticas que quiera después contra todos los abogados. Pero el derecho lo tiene. Entonces le están cortando el derecho, ahí es donde me parece que está un poco el exceso, al acreedor, porque se le caducó la instancia en un juicio ya iniciado, todavía la acción expedita para iniciarlo. Eso siempre y cuando intimó. No, son pues supuestos distintos. tiene algo de. Son supuestos distintos. Sí, sí. Supuesto distinto.
Mirá vos. Si vos me lo querés interpretar así el artículo, yo no tengo problema. Sí, sí, Decir sí. primero el primero, segundo el segundo. O sea, es como una cadena. Sí, sí. Para mí son dos supuestos distintos. Dice, o habiéndola iniciado, Claro. caduca la instancia. Para Si eso no, digamos, lo iniciás y después está con la caducidad, como que con respecto a Esa es otra causa. causar distinción. Si viene con la intimación y qué sé Sí. yo, y los 60 días, Hay una lógica. Ponele. Tendría, pero es verdad la ponele, caducidad. ponele. Igual es debatible, pero ponele. Sí, sí. Ahora, si vos de la nada iniciaste un juicio cualquiera, porque nadie te intimó, lo iniciaste en el plazo y se te caduca la instancia, todos sabemos que el expediente caduca. Sí, sí. Una vez en la facultad dice, ay, nunca se va a caducar un expediente, No, qué no, horror. no. ¿Cómo voy a estar un año sin... Y después caducan el expediente todo el tiempo. Todo Pero, aparte, cuando uno está obligado a interponer la caducidad, es cuando vos lo ves, yo estoy obligado a interponer la caducidad, entonces yo lo veo y digo, sí, ¿viste? Vos decías, Soy Caduca la garantía, o sea, la fianza, y es raro porque si lo accesorio sigue lo principal, ahí Claro. estaría como medio. incongruente. ¿Sí? Claro, es incongruente. acá quieren beneficiar al fiador. Entonces te dicen, ok, vos, ¿qué me podrían contestar a mí? Quédate tranquilo, que la acción la va a tener expedita contra el deudor. Claro. Acá lo único que se extingue es lo accesorio, Claro. es la fianza. Claro. Entonces, Mira. vos te caducó la instancia contra el deudor, volvé a demandar al deudor las veces que quiera. Pero el fiador no lo va a poder demandar porque se extinguió. Raro, es un supuesto a la inversa, que se extingue lo accesorio por una extinción de la fianza por vía directa. Se extingue lo accesorio, pero no lo principal. Cuando suele ocurrir siempre a la inversa, se extingue lo principal y repercute en la misma medida en lo accesorio. Pero bueno, se los traía como el último punto porque no está muy presente y es una herramienta muy útil. Muy útil porque está en el código y está clarito. Está clarito, está clarito. Es una herramienta para estar feliz. Tremendo, tremendo. Y teniendo en cuenta lo que caducan los expedientes. Sí. Porque lo otro, ponele que sea medio raro. Y si a vos te interpelan para iniciar un juicio, va y lo iniciás. Después ve cómo está. Sí, sí. Pero va y lo metés. Claro. Aunque sea para interrumpir la prescripción, qué sé yo, pero va y lo metés. Ahora, este otro, el de la caducidad, Mm. se puede dar. Se puede dar, Claro. pero hasta que nadie lo pida, no va a tener aplicación. Muy bien. Pero bueno, esos han sido un poco los temas que les seleccioné. Muy bien. Cualquier consulta, obviamente, me preguntan, no Sí, sé, lo que ustedes quieran. Ya creo que hemos ido hablando, no sé si quieren preguntar algo más o no, pero la verdad, Sí, realmente, antes que nada, muy interesante. quería agradecerte y realmente muy interesante cómo nos abrió Sí, sí. la cabeza. Muy Así didáctico. que muy bien. Gracias. Les debo el PowerPoint. ¿Eh? No tenía ganas. el PowerPoint. Esto queda grabado, les pido mil disculpas. Melina, ¿no? Queda. Se sube del Colegio de Abogados. Ah, entonces no debía haber dicho lo del PowerPoint. Perdón. Ah. Me lo pueden recortar entonces y me lo pueden editar. No es necesario. Les pido mil disculpas. Pero bueno. Ah, bueno, y lo del Zoom también. Perdón, me olvidé que estaban del otro lado. Ahí Pero está. bueno, gracias también por la atención y espero haber contestado ahí la pregunta. No sé, no me dijeron más nada, así que Así calculo que sí. está. Yo me quedé. Les leo. Me quedé con las fianzas abiertas y determinadas. Si se firman por monto específico de esos pagarés. No, es que ahí volvemos a lo mismo. La fianza general lo que tiene es indeterminación de la obligación afianzada. Entonces, si no se daría en este caso como me planteás. Claro. En este caso sería una fianza especial, porque vos tenés individualizado, por ejemplo, el mutuo, por ejemplo, el alquiler o lo que fuera, que está suscrito a través de los pagarés. Entonces ahí todo este debate que tuvimos sobre la fianza general no lo vas a tener porque está individualizado y determinado la obligación garantizada, que es lo que no se da precisamente en la fianza general. Sí, el debate sí lo puedes tener con esto de principal pagador y todo lo que venimos hablando, pero con la fianza abierta difícilmente lo tengas en ese caso porque está precisado, está individualizado. Bien.